La Tercera Guerra Mundial está a las puertas, la humanidad está en peligro, la mecha se puede encender en cualquier momento. Pero me pregunto y les pregunto, ¿de veras estamos ante las puertas? ¿Lo que puede ser un conflicto de grandes dimensiones? Si la historia está para aprender de los errores, parece que nuestros políticos en la actualidad están lejos de tranquilizarnos con sus actitudes. 73 años después, hoy en esta conmemoración del Día de la Victoria contra el ejército nazi, se siguen buscando amenazas, crispaciones, se anteponen las armas a la diplomacia, las agresiones al diálogo. Siria, la península de Corea, el cerco de la OTAN a Rusia, las políticas unilaterales de Trump, por ejemplo, reventando anoche ese pacto nuclear con Irán. Demasiados frentes abiertos. ¿Estamos preparados para una nueva gran guerra? ¿Puede alguno de estos conflictos dinamitar el orden mundial y de nuevo enfrentar a bandos opuestos? ¿Por qué se genera tensión entre potencias alejando esa paz que todos dicen que desean tanto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Hoy aquí en el Zoom queremos saber si ese peligro del que todo el mundo habla es real o no y analizaremos si hay algunos que intentan generar esas amenazas para imponer su ley al más puro estilo imperialista. Empezamos. Sin duda, una de las enseñanzas que nos dejó la Segunda Guerra Mundial es que el hombre es capaz de usar las peores armas para amedrentar a sus rivales. Sucedió en Hiroshima y Nagasaki cuando Estados Unidos se convertía en el primer país del mundo en usar las armas nucleares. Pues bien, hay que decir que hoy en día la política de no proliferación y el equilibrio entre las potencias atómicas puede sufrir un descalabro de dimensiones mayúsculas, como lo escuchan. La decisión de Donald Trump de destruir el plan de acción conjunta, el pacto con Irán que les decía, pues abre la puerta de la incertidumbre. Europa sigue apostando por ese pacto, Teherán afirma que todos son provocaciones y Estados Unidos e Israel dicen que era necesario romper ese acuerdo por el bien de la humanidad. Hoy anuncio que Estados Unidos se retirará del acuerdo nuclear con Irán. En unos momentos voy a firmar una orden presidencial para empezar a restablecer las sanciones estadounidenses ligadas al programa nuclear del régimen iraní. Volveremos a imponer el nivel más alto de sanciones económicas. Todo país que ayude a Irán en su búsqueda de armas nucleares podría también ser fuertemente sancionado por Estados Unidos. Como ven, un tono muy conciliador, pero esto es solo la punta del iceberg. El inicio de una cadena de reacciones que pueden tener consecuencias fatales. Por ejemplo, la primera después de esa decisión, pues que Israel ha bombardeado Siria. Y me pregunto yo, en medio de todo esto, ¿en qué condiciones se va a sentar Trump a negociar con Kim si está rompiendo los acuerdos avalados por la comunidad internacional? Y de veras me lo estoy preguntando porque decisiones como la que ha tomado son las que hacen que existan conflictos y hacen que nuestro mundo se vea en un continuo riesgo. Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, nos enfrentamos a graves retos. Nuestro mundo se encuentra en una difícil situación. Las sociedades están fragmentadas. El discurso político está polarizado. La confianza en el seno de cada país y entre los países se ve socavada por quienes demonizan y dividen. Somos un mundo en pedazos. Es necesario que seamos un mundo en paz. Ya lo han escuchado. Lo han podido comprobar de primera mano. No es una teoría mía ni de ningún otro analista político. Son palabras del máximo representante de Naciones Unidas. El señor Guterres sabe que la situación internacional hoy es un hervidero de problemas locales, regionales, en los que se están mezclando grandes potencias que chocan una y otra vez, también en el Consejo de Seguridad, y esto no es nada positivo. Estamos inmersos en una época en la que, decía él, se etiqueta quién es bueno y quién es malo de una forma interesada en busca de beneficio propio. En lugar de hablar de objetivos comunes, de lucha conjunta contra males como el hambre, el terrorismo, la precariedad, el abuso de menores, la inmigración o el desarrollo, pues hay ciertos países que se limitan a decir de quién es la culpa, tuya. ¿En qué? En cada episodio que tiene lugar en cualquier parte del mundo. Si nos obligan a defendernos o a defender a nuestros aliados, no tendremos otra opción que destruir totalmente a Corea del Norte. No sucumbiremos a ninguna provocación y conduciremos nuestra diplomacia con firmeza para forzar a Corea del Norte a cambiar su política. Queremos que Arabia Saudí detenga dos cosas: su errada amistad con Israel y el inhumano bombardeo de Yemen. Si tengo que decir cuál es nuestro desafío principal en Oriente Medio para nuestros países, para nuestros vecinos árabes, todo está concentrado en una palabra: Irán. Cualquier uso de armas nucleares de potencia pequeña, mediana o la que sea contra Rusia o contra sus aliados, lo consideraremos un ataque nuclear contra nuestro país.
que esto forma parte del patrón de conducta de Vladimir Putin y su régimen, que apoyan temerariamente el uso de armas químicas en todas partes, desde Siria hasta las calles de Windsor, en nuestro país. En este claro marco legítimo en el que nos encontramos, en el que nosotros estamos en guerra contra los terroristas, en el que Bashar al-Assad está en guerra contra su pueblo, han intervenido 3 países, y se lo digo con toda franqueza, para defender el honor de la comunidad internacional. Como pueden ver, el clima que impera hoy en día en el orden internacional es todo de calma, todo el mundo tiene la razón, ¿no? Lo que hoy se nos vende en los medios de comunicación no difiere mucho a lo que sucedía hace 15 o 20 años y ahora es lo que se estila para justificar una eventual guerra. Sería enfrentar a 2 rivales históricos, en este caso 2 bandos, Rusia, Estados Unidos y sus aliados, ¿no? La historia más reciente nos ha llevado a hablar de una nueva guerra fría entre estos países y más aún con la llegada de Donald Trump, que ha sido capaz de tuitear algunas lindezas como esta. Rusia promete derribar todos y cada uno de los misiles lanzados contra Siria. Prepárate, Rusia, llegarán misiles nuevos, bonitos e inteligentes. No deberías colaborar con un animal asesino de gas que mata a su gente y lo disfruta. Desde luego que todo es condescendencia en Donald Trump. Los puntos en los que Moscú y Washington chocan son claros, pero uno destaca sobremanera y preocupa bastante Siria. El conflicto en ese país se ha convertido en un particular escenario en el que ambas potencias difieren mucho en cuanto a objetivos. Estados Unidos tiene presencia con tropas pese a que nadie se lo ha pedido. Y está llevando pues una política que argumenta diciendo que lucha contra el terrorismo, pero que se basa en su deseo de quitar del poder a al-Assad, algo que se da de bruces con Rusia. El presidente Putin, a quien Assad pidió ayuda, ha llevado a cabo ese operativo contra el Estado Islámico barriendo de la zona a extremistas, ¿no? Y dando casi el control total al ejército sirio. Y esto no gusta en la Casa Blanca. Bueno, en la Casa Blanca, ni en Francia, ni en Londres, ni en algunas capitales europeas, amén de en Israel y Arabia Saudí. Y frente a esta derrota por parte de Occidente se ha intentado tensar la cuerda, arrinconar a Moscú y a otros aliados, arrinconar a quienes participan, por ejemplo Irán. Ahora está de moda esto de jugar a la carta de las provocaciones, ataques químicos que aparecen de la nada, bombardeos unilaterales, acusaciones de atentados e incluso envenenamientos como el de los Skripal, ¿no? Esos highly likely, ¿no? Esos motivos altamente probables que aglutinan a varios países para señalar a quien quieren que sea su enemigo. Así que todo esto ya sucedió antes, sucedió en Irak, sucedió en Libia, sucedió en Yugoslavia, porque ahora no debía funcionar. Es bastante fácil, la fórmula es bastante útil, pero lo que deja solo a su paso es destrucción y tragedia. Yo no sé si es que queremos agravar las situaciones que hoy tenemos y hacer frente a esa gran guerra de la que hablamos. Y cuando estamos hablando de ese concepto de guerra mundial lo hacemos porque son muchos los países que están implicados por diferentes frentes. En Oriente Medio las cosas están más que complicadas y cada cual pues tiene claros sus objetivos. Pero si miramos a Europa, pues también lo tenemos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la OTAN admitió que no se iba a expandir, que no tenía motivos para ello, pero lo ha hecho todo lo contrario, generando mayor tensión si cabe en las fronteras con Rusia. Exhortamos durante mucho tiempo a los estadounidenses a no romper el acuerdo sobre el escudo antimisiles y a no infringir el equilibrio estratégico, pero fue en vano. Estados Unidos está aumentando el número de misiles antibalísticos, mejorando sus características cualitativas y creando nuevas zonas de despliegue, lo que al final llevará, si nosotros no hacemos nada, a una desvalorización total del potencial nuclear de Rusia, que será interceptado. Hace mucho que no escucho que decir que la amenaza, por ejemplo, es el Estado Islámico u otro tipo de elementos, ¿no? Señalar a Rusia como enemigo tras la reunificación de Crimea vende, y más ahora que Putin ha enseñado sus nuevas armas, estas que están viendo, que pueden desafiar a ese escudo antimisiles. Toda una escalada, unos tiras y aflojas que desembocan en la recreación de escenarios antiguos que todos dicen que quieren olvidar, pero que tenemos en el día a día. Rusia seguirá intentando separarnos, pero los aliados de la OTAN seguimos estando unidos y expresamos nuestra solidaridad con el Reino Unido. Realmente el incidente en Salisbury forma parte de un patrón de agresión rusa contra Europa y sus vecinos cercanos, desde los Balcanes occidentales a Oriente Medio. Como ven, muchos frentes abiertos los que tenemos, mucho sobre lo que tenemos que hablar y debatir. Estamos en Facebook, también en YouTube. Empieza de inmediato nuestro tiempo de debate.
Siempre nos gusta contar con los mejores y paso a invitarles a nuestros invitados de hoy. Tenemos el privilegio y el placer de contar con la politóloga Silvina María Romano desde Buenos Aires y con el director del Observatorio Internacional de Seguridad, Manuel Gazapó, desde Madrid. Silvina, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Empiezo con la pregunta que todos nos planteamos hoy, precisamente en el día en que se conmemora esa victoria sobre la Alemania nazi, ese fin de la Segunda Guerra Mundial o la Gran Guerra Patria. ¿Estamos más cerca, según el escenario que tenemos actualmente, tan lleno de conflictos, de tener o de que algo pueda desembocar en una tercera guerra mundial, en un conflicto de grandes dimensiones? Manuel, empiezo por ti. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por volver a invitarme. Es un placer estar aquí en el Zoom. Personalmente creo que no estamos tan cerca de una posible tercera guerra mundial, sino más cerca de lo que puede ser una nueva guerra fría. Creo que para que estallase una tercera guerra mundial tienen que darse una serie de condicionantes y una serie de variables que por el momento no se han dado o no se han cruzado. Por lo cual estamos viendo una etapa de tensión en la que estamos viendo cómo muchos actores están jugando sus cartas y sus bazas de forma diferente, lo cual nos puede llevar a un enfrentamiento similar al de la Guerra Fría. Pero no creo y espero no equivocarme en que esto derive en un enfrentamiento directo. Silvina, no sé si estás de acuerdo con lo que nos dice Manuel. ¿Estamos más cerca de un conflicto? ¿Estamos viendo tensiones que emergen con ese pacto, por ejemplo, de Irán con Siria, en Yemen, en otras localizaciones? ¿Podría desembocar alguno de estos en un enfrentamiento entre dos grupos antagónicos? Hola a todas y todos, muchas gracias por la invitación. Yo coincido con la opinión, es decir, lo que me parece que está sucediendo es que se le está dando visibilidad a conflictos que están ahí de modo permanente, sobre todo en espacios periféricos. Recordemos que lo que no hay desde la Segunda Guerra Mundial es una guerra global, pero en la periferia conocemos muy bien cuál fue el saldo de la Guerra Fría, es decir, fue muy caliente en la periferia y siguió habiendo conflictos armados de todo tipo, y voy a mencionar no solamente el caso de Siria, podemos mencionar el caso de México, el caso de Colombia, con las numerosas víctimas y los procesos de desarticulación de tejido social permanente y de militarización. De modo que me parece que no necesariamente se va a desatar una escalada de guerra mundial, sino que al haber desencontrados tantos intereses, se le otorga visibilidad a conflictos que ya estaban presentes, pero que se vuelven más o menos invisibles cuando ocurren en espacios donde los ciudadanos son de segunda, ¿verdad? Donde no son en países centrales. Manuel, en este caso la diplomacia lo estamos viendo como el Consejo de Seguridad, por ejemplo, parece bloqueado. Estamos viendo cómo hay estas guerras proxy, ¿no?, en la que se libran en terceros países, como nos decía Silvina, y las grandes potencias están ahí presentes, mirando un poco más por sus intereses. Este bloqueo permanente que puede existir en la diplomacia, este choque de intereses, ¿tampoco crees que pudiera desatar algún enfrentamiento, algún tipo de descuido, como por ejemplo un enfrentamiento directo entre Irán e Israel, como estamos viendo que se puede dar en las últimas horas, en los últimos días? Sí, en ese aspecto sí, Javier. Cuando tú apuntas a la idea de un posible conflicto regional que estalle de aquí a un futuro próximo o inmediato, sí identifico, sí podemos desde el observatorio intuir una serie de posibles riesgos, ¿no? Esta fractura, este abandono por parte de Donald Trump del pacto de no proliferación nuclear con Irán, evidentemente es una declaración de intenciones. El Parlamento iraní ya ha reaccionado, hemos visto unas imágenes altamente reconocibles que ya se han vuelto virales a nivel global, que es como muchos parlamentarios iraníes estaban quemando la bandera americana gritando "Death to America", muerte a América. Esto es puro simbolismo, de la misma manera que Trump, con sus declaraciones o sus tweets siempre abruptos y faltos de diplomacia, utilizan el simbolismo y la palabra para provocar una guerra. El problema es que esto no solo puede quedarse en un cruce de declaraciones, sino que puede llevar a un choque directo, ¿no?, un enfrentamiento directo en esa zona, en esa región, que puede ser Siria, Yemen, etcétera, o incluso a través de sus actores socios, como puede ser Israel.
Silvina, uno de los componentes que podría tener este eventual conflicto, que desde luego esperemos que no se dé y que nunca llegue, ¿no?, como bien estáis diciendo, que se pueda quizá desarrollar en conflictos pequeños, es ese aspecto nuclear. Estamos viendo esas futuras conversaciones que puede haber entre Donald Trump y también con el líder de Corea del Norte. Quizá en este caso la teoría de Trump de presionar está sirviendo. ¿Le va a servir también como parece que le ha funcionado con respecto a Irán? Porque es muy delicado este tema de las armas nucleares, viendo pues ese pasado que tenemos con Hiroshima y Nagasaki, ¿no?, que nos dejó esas imágenes que yo creo que son imborrables en la mente de la humanidad. En efecto, es muy triste que se vuelva a la amenaza nuclear, cuando, como hemos visto, hay acuerdos que promovieron el eliminar esa amenaza como algo inmediato. Eso es lo que se buscaba, ¿no es cierto?, en el consenso entre Europa, China, Rusia y con Estados Unidos antes. Ahora parece haber un quiebre. Ahora bien, también les pido que recordemos que la amenaza nuclear fue como el discurso más exitoso en imponer miedo durante la Guerra Fría. Es decir, hoy por hoy hay muchísimos países que tienen armas nucleares, a diferencia de 1945. Pero yo llamaría la atención sobre otro tipo de amenazas más inmediatas que generan fricciones o tensiones peores, como las sanciones económicas que se pretenden profundizar para Irán, o la presencia de corporaciones transnacionales detrás de los intereses de cada una de estos conflictos, que aparecen primero como invisibles, pero luego, cuando se vuelven más globales o cuando aparecen otros actores estatales, adquieren una presencia mediática. Estamos hablando de que hay en estas guerras permanentes hay intereses y hay armas, incluso armas convencionales, que son elaboradas por los mismos estados que ahora pretenden no desencadenar una guerra total, ¿no es cierto? Hay otros factores más cotidianos, es decir, armas convencionales que están vinculadas a todos estos procesos, a lo que se acusa como terrorismo, etcétera, que me parece que hay que tener en cuenta, además de la amenaza nuclear, que yo espero, como todos, que siempre se lleguen a acuerdos y a consensos más o menos razonables, y espero que la Unión Europea pueda ejercer la presión que requiere esta situación para contener a Estados Unidos. Manuel, vemos en este entramado tanto de conflictos como también en entramado diplomático, como nos decía Silvina, ya no solo el tema de las sanciones económicas, sino también sanciones diplomáticas, cómo se están cerrando embajadas, cómo está habiendo un intercambio, etcétera. Y hay algo que me llama la atención, porque parece que hay una especie de nuevo derecho internacional con esto del altamente probable, con esto de que tenemos la responsabilidad de proteger. Escuchábamos al señor Macron en el Parlamento Europeo diciendo que tenían la legitimidad para lanzar, por ejemplo, ese tipo de ataques a Siria cuando no habían demostrado ningún tipo de prueba. ¿Están cambiando las normas digamos, del juego, del tablero, del escenario internacional para adaptarlas a los intereses a algunas potencias, a algunos países? Bueno, cogiendo el hilo que muy apropiadamente nos brindaba y nos compartía Silvina, creo que no hay nada nuevo bajo el sol. El juego de las relaciones internacionales sigue siendo el mismo que el de la Segunda Guerra Mundial o que el de la Guerra Fría. Por eso comentaba antes, Javier, que parece que estamos en una nueva Segunda Guerra Fría, donde se repiten este tipo de argucias o de decisiones. Evidentemente, la diplomacia es el objetivo o es el elemento para prevenir el enfrentamiento directo. Que a partir de ahí haya determinados gobernantes o dirigentes políticos o líderes ideológicos que decidan dejar la diplomacia al margen y pasar a la acción directamente, pensando que están legitimados por esa idea de la responsabilidad de proteger o por la idea de ataques preventivos, pues evidentemente no es nada sano, porque ¿qué es un ataque preventivo? ¿Hasta qué punto yo puedo estar seguro de que debo atentar o atacar o frenar la ofensiva de alguien? Evidentemente yo tengo que proteger la seguridad de mis ciudadanos y de mis socios. Ahora bien, he de poner sobre la balanza todos los factores para realmente conocer
si estoy tomando la decisión adecuada. Eso es lo que yo creo que no está ocurriendo ahora, porque estamos viviendo, como decía Silvina, un mundo, una situación en el que todo va muy acelerado debido a las decisiones, a cómo evolucionan los diferentes actores, a la conexión de los medios de comunicación, y eso no está dando pie a la reflexión, que no quiero decir que todas las decisiones hayan que tomárselas con una pausa inmensa, pero sí con un poco de frialdad. Bueno, estábamos viendo que las decisiones casi se están tomando, digamos, a caballo de cuando suceden estos actos. Veíamos como desde Israel se tuiteaba una alerta minutos antes de que Trump anunciara, por ejemplo, el tema del pacto, o cómo nos despertamos con un nuevo bombardeo o con acusaciones, digamos, antes de que, por ejemplo, la OPAC haya tomado decisiones o haya mostrado un informe sobre ataques de armas químicas, por ejemplo, en Duma, en Ghouta o en tantos otros sitios, o por ejemplo en Salisbury, ¿no? Cómo se están tomando este tipo de decisiones con una cierta precipitación, en la que yo también creo, Silvina, que lo que están jugando algunos políticos es a forzar, incluso a provocar. Vemos declaraciones, por ejemplo, de Boris Johnson, de Theresa May, con determinados escenarios, que esto no ayuda a que haya una cordialidad, digamos, internacional. Se señala quién es el enemigo, se estigmatiza y por esa regla de tres se empieza a atacar o se toman decisiones controvertidas, cuanto menos. Efectivamente, a mí me parece que en el caso de Irán es clave. Desde este tipo de funcionarios que mencionas tú, e incluso varios medios de comunicación, desde hace años ya vienen tirando al aire palabras como amenaza nuclear, petróleo, autoritarismo, terrorismo. Y esos conceptos van y vienen y se asocian entonces todos en un concepto de Irán como enemigo de la democracia, la libertad y los valores que estamos en la búsqueda toda, la humanidad toda, ¿verdad? Pero así es se traza un camino de décadas de criminalización de ciertos países, ciertos gobiernos que van caldeando el escenario y que permiten, que legitiman el tipo de declaraciones de las cuales estamos hablando. Es decir, este tipo de declaraciones en otro contexto sería imposible, pero ya se viene trazando el camino. Ya lo vimos claramente después del atentado a las Torres Gemelas, cómo se dividió el mundo en enemigos y socios o amigos, aquellos que no estuvieran con la ley patriota y con la ley de seguridad nacional y la guerra antiterrorismo contra el terrorismo del gobierno de George W. Bush, eran directamente catalogados como enemigos. Y esta tensión que se generó en ese momento y esa legitimación de intervenciones sin causa legal probada viene increciendo. Digamos, no logró ser desarticulada en los organismos internacionales. Seguramente se ha trabajado en ese sentido, pero no se ha logrado, y ahora con un personaje como Trump en un lugar de poder muy importante, estamos viviendo las consecuencias de este trabajo que no se ha logrado. Ya sabemos que hay países que están dentro del eje del mal. Mencioné a Irán, pero me gustaría mencionar también a Venezuela, por ejemplo. Silvina, al hilo de lo que nos estás diciendo, de señalar, de cómo se está poniendo a quién es aliado, quién es socio, quién está conmigo, quién está contra mí, otro de los frentes abiertos es el que tenemos pues aquí a las puertas. En este caso nosotros lo tenemos a la frontera, estamos hablando de Rusia y OTAN, ¿no? Estamos viendo cómo hay una escalada, en este caso armamentística, cómo se está intentando mostrar músculo. Estamos viendo cómo Donald Trump, según ha llegado a la presidencia, lo primero que ha pedido es que todo el mundo pague la cuenta, ha renovado la flota, está renovando todo su arsenal. Vladimir Putin también, en este caso, ha mostrado estas armas hace escasamente un mes. Quizá también este sea uno de los focos de tensión, Manuel, que nos está trayendo un poco más de división, teniendo en cuenta que la OTAN ha incumplido su palabra. Bueno, la tensión está ahí. En su momento ya pudimos analizar, tú y yo, Javier, la sensación de hasta qué punto la Unión Europea era un global player o no, es decir, hasta qué punto era un actor global o no lo era.
En su momento llegamos, si recuerdas, a la conclusión de que no lo era porque, desgraciadamente, no teníamos en la Unión Europea una única voz. Es decir, la alta representante no tenía la posibilidad real de hablar en nombre de todos los 27 Estados. Tenemos una voz fragmentada. Si a eso le sumamos el enfrentamiento constante, diplomático, militar y propagandístico entre Rusia y Europa, pues evidentemente vamos echando más leña al fuego. No obstante, lo que yo creo que sí que tenemos que destacar, a pesar de las tensiones continentales de este viejo continente, ¿no?, en la parte de Eurasia, hay que destacar el papel que está jugando la Unión Europea en un aspecto que tanto tú, Javier, como Silvina habéis destacado, que era la cuestión de Irán. Los principales líderes europeos han llamado la atención y han dicho que la voluntad de Europa, de la Unión Europea, es mantener ese pacto nuclear con Irán. Eso creo que es un toque de atención importante para Trump, para esa idea de que el aislacionismo y el individualismo en las relaciones internacionales y el hago lo que quiero según me levanto cada mañana a través del tuit o a través del Twitter, creo que es un toque de atención. La Unión Europea tiene que resolver sus tensiones con Rusia, evidentemente, porque somos vecinos, pero también hay que llamar la atención con la idea de que Rusia por ahora dice que no va a abandonar el pacto nuclear con Irán, la Unión Europea tampoco lo va a hacer y China en principio tampoco, con lo cual creo que en este sentido, aunque tenemos muchas diferencias y estamos hablando también tenemos de cuestiones muchos elementos en los que efectivamente, quiero decir que hablamos de cuestiones monetarias, ¿no? Porque en esto también entra mucho el petróleo, entra mucho las transacciones, entran países como Italia que están muy en contra, porque es uno de los países de la Unión Europea que más intercambio comercial tiene con Irán. A mí lo que me queda claro de esta charla, y ya quiero terminar, es que lo que estamos viendo es mucha diferencia entre países, pero vemos muy pocos objetivos comunes para luchar contra amenazas comunes, contra el terrorismo, como decía, contra el subdesarrollo, etcétera. Y quizá ese sea el punto de partida que yo creo que debemos tener para tener una política internacional, una política global en este mundo tan globalizado como decimos que tenemos, para luchar contra estas amenazas. Me quedo con la esperanza de verdad de que, bueno, pues este gran conflicto nunca vuelva a vivirse en un día como hoy, en este 9 de mayo, que estamos celebrando este día de la victoria, este final de la Segunda Guerra Mundial. Y os doy las gracias, y ha sido todo un placer teneros, y espero contar con vosotros de nuevo, porque la verdad que es un gusto poder hablar con personas como vosotros y, bueno, entendedores de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Muchísimas gracias y un saludo de parte de todo el equipo del Zoom. Termino el programa de hoy pues intentando no ser alarmista, pero también apelando a la cautela, porque pese a que yo también creo, como ellos, que no se va a llegar a un extremo de una gran guerra mundial, y verlo en la actualidad es algo muy lejano, no es menos cierto que la historia también nos ha enseñado que en cualquier instante un incidente, sea provocado, casual o intencionado, puede cambiar el rumbo de la historia así. Pasó con la Primera y con la Segunda Guerra Mundiales, dos conflictos que nos han enseñado el lado más cruel de la humanidad, como decía al principio. Millones de muertos, países destrozados, armas devastadoras que han dejado países en ruinas. Y como les dije también, mirar atrás solo debe ayudarnos para mejorar nuestro camino hacia adelante. Más armas no significa conllevar más paz. Seguro que nos pueden ayudar a combatir males comunes como el terrorismo, y eso es lo que nos debería unir a todos. Luchar contra lo que verdaderamente sea nuestro enemigo, contra el narcotráfico, la inmigración ilegal, contra el hambre, contra el subdesarrollo. Esas son las amenazas, esos son los peligros, esos son los rivales a batir, y no un país u otro porque respondan o no a nuestros propios intereses. La comunidad internacional no puede quedarse parada y ver cómo esa tensión latente está creciendo en países que se intercambian castigos, sanciones, culpas, como si esto fuera la ley de más fuerte. La Tercera Guerra Mundial está lejos, sí, pero puede estar más cerca de lo que pensamos si personas con carácter autoritario siguen imponiendo su ley a cualquier precio. Esperemos, y desde aquí lo deseamos, no llegar a ese punto. Nos vemos el viernes, déjenos sus mensajes. Chao.